Determine los extremos de la función. F de x igual menos 2x al cubo más 3x cuadrado en el intervalo de menos 1/2 hasta 2. Empezamos siempre con un ejemplo así sencillo, ¿no? Claro, los feos son para ustedes. Si me piden algo como esto, es que siempre se quejan, pero al final en el examen les toman las mismas cosas que hemos visto en clase. Y no me pueden decir que no, ya tengo las pruebas para demostrarlo. Entonces veamos, si me piden que analice algo como esto, ¿yo qué voy a buscar? Si me piden averiguar los extremos, voy a ubicar ¿qué cosa? Pues los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Quiénes serán mis puntos críticos? Primero, los puntos de frontera. ¿Tengo aquí puntos de frontera? Sí. ¿Cuáles son? Siempre que me dé un intervalo cerrado serán esos. X igual menos 1/2 o X igual a 2. Luego voy a analizar los puntos estacionarios y los singulares. ¿Ambos de dónde los saco? De la derivada. Mire que esta función es polinómica. Toda función polinómica es una curva suave. ¿Habrán singulares allí? No hay. Entonces, igual, decimos, puntos singulares aquí, no hay. Si no lo veo directamente, pues me voy a dar cuenta cuando averigüe la derivada. Mire, ¿cuál es la derivada de esta función? Menos 6x cuadrado más 6x. ¿Habrá algún valor de x para el cual esta función no exista? No, no hay singulares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me voy por los puntos estacionarios. Debí haber puesto esta línea aquí. Pero bueno, ¿qué decimos aquí? Derivada igual a 0. Entonces tengo menos 6x cuadrado más 6x igual a 0. Decimos menos 6x y me queda x menos 1 igual a 0. Entonces tengo x igual a 0 o x igual a 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me interesará averiguar cuáles son máximos, cuáles son mínimos. No puedo hacer alguna prueba para estos, pero sí puedo averiguar qué pasa con esto. ¿Este f de 0 será un máximo o será un mínimo? ¿Cómo lo averiguo? Puedo hacerlo analizando la primera derivada o si quiero puedo sacar la segunda derivada. ¿Sí? ¿Se acuerda que habíamos dicho eso? Había un mínimo si había un cambio en la monotonía de creciente a creciente y había un máximo si es que había un cambio de creciente. Podía verlo de dos formas. Mira. Si fuera esto, si fuera una situación como esta aquí en el 0, ¿qué debería pasar? Si analizo la primera derivada, debería pasar, f' debería pasar de positiva a negativa. Si analizo la segunda derivada, ¿qué debería pasar con la segunda derivada? Si es que hay un máximo, debería ser cóncava hacia abajo, es decir, que debería ser negativa. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Con la primera derivada o con la segunda derivada? Si lo hacemos con la segunda es un poco más directo, pero implica que tengo que derivar otra vez. Así, mire, vamos a llamar eso. Prueba de la segunda derivada. Voy a averiguar qué pasa con f2' de x. f2' de x es menos 12x más 6. ¿Ya? Si averiguo cuánto vale f2' de 0, f2' de 0 vale 6. Es positiva. ¿Eso qué significa? No sé cómo es la función, pero sé que aquí hay o que para este f0 la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un mínimo. F de 0, que es 0, es un mínimo. Si hago la prueba para el otro punto, ¿cuál es el otro punto? X igual a 1. ¿Qué pasa con f2' de 1? Vale menos 6. Es menor que 0.
Está pasando esto. ¿Qué hay allí? Hay un máximo, es decir, f de 1, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto me da? Menos 2 más 3. Me da 1, este es un máximo. ¿Ya? ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces, con estas pruebas lo único que conseguimos es ver los puntos críticos, pero si quiero saber si es un máximo o un mínimo, debería usar algún criterio. No he visto todo, ¿verdad? Porque además me interesa escoger cuál es el mayor de todos los máximos y cuál es el menor de todos los mínimos. Entonces, debo averiguar además, mire, si vemos todos los puntos críticos, teníamos estos, el 0 y el 1. Ya averigüé qué pasa con estos de acá. En 0 tengo un mínimo y en 1 tengo un máximo. ¿Qué tengo en menos un medio? No sé, y de hecho no tengo prueba para hacerlo. Solo puedo averiguar qué pasa con su imagen. Esos son puntos frontera. En todo caso podría hacer algún otro análisis complementario para saber qué pasa con ese valor. ¿Cuánto es f de menos un medio? Menos un medio al cubo menos un octavo por menos 2, un cuarto, más 3 cuartos, 1. Sí. ¿Y f de 2? ¿Cómo es esto? Me queda 2 al cubo 8 por menos 2, menos 16. Y 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 16 más 12, menos 4. Entonces, aquí si vemos el valor, mire, es más, no me han pedido que haga la gráfica y tampoco es que es una obligación hacerla, pero solo como para entenderlo un poquito más. ¿Qué ha pasado aquí? F de menos un medio resulta ser 1. F de 0 es 0. F de 1 es 1. Y f de 2 es menos 4. Está pasando algo así. Mire. Esto generalmente sería así, pero ¿qué hemos hecho nosotros con la función? Hemos cortado en un intervalo. Así la tenemos. Entonces, claro, resulta que aquí máximo absoluto tengo 2. ¿Por qué? Porque estos son los locales, pero ¿cuál es el mayor de todos? Pues ambos, ¿no? Entonces, si yo considero cuál es el valor máximo de f, el valor máximo de f es 1. Si yo considero cuál es el valor mínimo de f, el valor mínimo de f es menos 4. ¿Cuándo alcanza este valor máximo? Lo alcanza en menos un medio, pero también lo alcanza ¿en dónde? En 1. ¿Cuándo alcanza el valor mínimo? En menos 4. ¿Sí? El valor mínimo que es menos 4 lo alcanza en 2. Encontrar todo eso me va a servir si ya esta función me dice algo a mí, ¿no? Y yo estoy interesado en encontrar el valor mínimo o el máximo de esa función. Por ejemplo, el valor mínimo del tiempo, el valor mínimo de la distancia, el valor mínimo o algo así. Es decir, tendrá un poco más de sentido cuando yo vea algún problema de aplicación o le dé alguna interpretación a estos valores. ¿Sí? En todo caso, si solo me piden averiguar los extremos de la función, tendré que hacer este análisis. Lo de la gráfica es algo complementario que yo puedo usar para verificar ese comportamiento. Pero esto no me han pedido. Yo lo he puesto aquí para entender un poquito más esto que hemos anotado acá. Sí. Veamos. ¿A qué tipo de problemas me refiero entonces? Puede ser que a usted le digan un problema como el siguiente. Le dicen, encuentre dos números. Le dicen, encuentre dos números cuyo producto sea menos 16
y cuya suma de cuadrados sea mínima. Encuentra dos números cuyo producto sea menos 16 y cuya suma de cuadrados sea mínima. Entonces, eso que me han puesto allí ya no es lo que hemos estado trabajando, aparentemente. Pero voy a usar esto que hemos estado estudiando para resolver ese problema. Siempre que hablemos de problemas de optimización, a mí me hablarán de determinar el máximo o el mínimo de una función. Estaré interesada en maximizar algo o en otro caso, minimizar algo. Y siempre me voy a preguntar al principio, ¿qué función quiero optimizar? Y eso me lo va a decir el problema. ¿Qué función queremos optimizar? Si yo leo el problema allí, ¿me piden que optimice el producto? No, ahí me hablan de dos números, ¿los conozco? No sé, pero sí sé que si los multiplico, ese producto es menos 16. ¿Me han dicho que optimice el producto? No, porque ya el producto es constante. ¿Qué es lo que quieren que yo optimice? La suma de los cuadrados. Vamos a darle un nombre a eso, solo por coincidir con la expresión que dice allí, voy a usar S para hablar de esa función. ¿Y qué cosa voy a sumar? Los cuadrados de los números. Yo quiero saber cuál debe ser el valor de X y de Y para que esta suma sea mínima. Ahora, así como la he puesto, aparentemente tengo dos variables aquí. Necesito tener la función, ¿con cuántas variables? Con una sola. Así que me debo deshacer de la X o de la Y. Para eso, ¿qué voy a usar? Esta condición de aquí. Es decir, que la suma como función de X, si decido quedarme con X, ¿qué será? Pues será X cuadrado más 16 sobre X, así, ¿no? Al cuadrado. Menos. Pregunto, ¿habrá algún intervalo para el cual esté definida esa función? ¿Habrá algún valor de X para el cual no exista la función? Pues sí hay una restricción, ¿verdad? ¿X qué no puede ser? No puede ser 0. Entonces yo lo que sé aquí es que X no puede ser 0. Por ende, Y tampoco va a poder ser 0, ¿no? Es más, ¿qué pasaría si uno de los dos vale 0? Pues no se va a cumplir esa condición de ahí arriba. ¿Sí? Si yo veo solo la función, por el dominio de esta función, X no puede ser 0. Entonces, ¿qué quiero averiguar? Quiero averiguar cuándo esta función es máxima o es mínima. Cuando esa función tiene un valor mínimo. Y entonces vamos a resolverla. ¿Qué necesito averiguar? Como no tengo un intervalo definido, ¿tengo puntos de frontera aquí? No hay. Me voy a ir directamente a la derivada. ¿Cómo es la derivada de esta función? Yo quiero encontrar los extremos de esta función. Sería 2x y la otra. Mire, para que no se le complique allí, verla así de complicada, puede verla así, ¿no? Y por último, este x, ¿cómo lo puede poner? Lo puede poner como x a la menos 2. Es decir, que me va a quedar 2x menos 2 por 256 por x a la menos 3, que sería x al cubo, así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la derivada. ¿Y qué habíamos dicho que puedo tener de allí? Puede ser que hayan valores para los cuales la derivada no exista, que serán los casos de los puntos singulares, o valores para los cuales la derivada se me hace 0. Así como está la función. ¿Habrá un valor para el cual la función, pero la derivada no exista? Para el 0. ¿Pero me preocupa el 0? No, porque el 0 no es parte del dominio, ¿verdad? Así que no puedo decir que ahí alcance el mínimo. Me quedaré únicamente con los estacionarios. Si igualamos a 0, ¿qué me queda aquí? ¿Cuánto es 2 por 256? Lo voy a dejar así porque está más fácil dejarlo multiplicado nomás. Y lo vamos a igualar a 0. Podemos simplificar un 2, porque multiplico por un medio a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Y me va a quedar x a la cuarta
menos 256 sobre x al cubo igual 0. X es distinto de 0, así que me puedo deshacer de este x y me va a quedar simplemente x a la cuarta igual a 256. Y entonces, ¿qué digo luego? X cuadrado igual a más menos, ¿cuál es la raíz de 256? 16. ¿Puede x cuadrado ser igual a menos 16? No puede, así que esa no existe. Solo me quedo con x cuadrado igual a 16. ¿Y entonces cuánto vale x? Más menos 4. ¿Sí o no? Si x vale 4, ¿cuánto vale y? Menos 4. Y si x vale menos 4, ¿cuánto vale y? 4. ¿Qué me preguntaban en el problema? ¿Cuáles son los números? Si veo la primera o veo la segunda respuesta, igual que voy a decir. Los números son 4 y menos 4. Ojo con una cosa, me he puesto a verificar lo del mínimo, no me he puesto a hacerlo, pero puedo hacer la prueba y verificar que efectivamente para esos valores, tanto para el 4 como para el menos 4, esta S que tiene allí un mínimo. ¿Quiere hacerlo? Hagámoslo. Mire, en un caso como este, mire, la derivada está así, mire. Era x a la cuarta, que si quiere usted lo puede factorizar así, porque a veces como que no nos gusta verlo, pero se pudo haber factorizado así, ¿cierto? Todo sobre x al cubo. Esta es la derivada. Que donde no existe en x igual a 0, pero ya sabemos que ese punto no me interesa. ¿Qué más? Pero me va a interesar en el sentido de ver el signo de la derivada nada más, ¿no? Porque será un punto donde la función no es continua. Es como el ejercicio que vimos en la clase anterior, ahí tendría yo una asíntota, ¿cierto? A ver, me atiende, este 0 es un valor para el cual la derivada no existe, pero es obvio que debe aparecer aquí, porque ¿qué pasaba en el 0 con la función? La función no existe, no es continua. De hecho, si la función no es continua en ese valor, pues la derivada tampoco va a existir allí, ¿no? Ahí hablaríamos de una asíntota para la función. Sí. En todo caso, me servirá para analizar lo del signo de la derivada si es que yo quisiera analizar monotonía. Porque acuérdense que si hay una asíntota, podría haber un cambio en la monotonía de la función. O sea, podría usted, para el caso de analizar la monotonía, igual considerarla aquí. Me interesa averiguar qué pasa en el menos 4 y qué pasa en el 4. De hecho, si usted ve, este valor acá siempre va a ser positivo. Así que el signo dependerá de estos valores aquí. Si usted toma un valor antes del menos 4, aquí abajo tengo negativo. Y aquí arriba, ¿qué tendré? Tengo negativo y acá tengo, por ejemplo, el menos 5. Aquí tengo negativo. Y acá, ¿qué tengo? Tengo negativo. ¿Qué pasa con todo eso? Me queda negativo. ¿Qué está pasando con la función? Decrece. Si tomo un valor aquí, tendré que este sigue siendo, por ejemplo, el menos 3. Este de aquí va a ser negativo, pero el de acá ya se me hace positivo. Se me hace positivo. ¿Sí ve qué pasa en el menos 4? ¿Qué tengo en el menos 4? Si voy de menos a más, así, si voy de creciente a creciente, aquí tengo un mínimo. Y con eso estoy verificando que efectivamente ese x igual a menos 4 es un mínimo de esa función. Lo mismo va a pasar en el 4. Y es que aquí en el 0 hay un cambio y aquí otra vez va a ser así. Y si no me cree, ¿qué tiene que hacer? Darle valores a x. No, ni siquiera. Con que haga la prueba es suficiente. Entonces yo puedo ver que tanto para el menos 4 como para el 4 la función alcanza un mínimo. Por lo general, por la forma en cómo se estructura el problema, los valores que nos queden como resultados serán los que estoy buscando. Es decir, que si me han pedido que encuentre un máximo, ese será el máximo. Y si me habrán pedido que encuentre un mínimo, ese será el mínimo.
me voy a ver en la obligación de hacer estas pruebas si hay más de un valor. Allí sí. No le puedo dar una fórmula secreta porque eso depende del problema. Entonces, el análisis al final o la decisión al final dependerá de la forma del problema. Y también de lo que ustedes estén buscando, pues, ¿no? ¿De qué tipo de problema estamos hablando? Imagínense que a mí me piden que encuentre una longitud y uno de esos valores es negativo. ¿Yo sabré qué cosa? Pues sabré que la longitud no puede ser negativa. O si estamos hablando de un tiempo y así, ¿no? Dependerá mucho la respuesta final de la naturaleza del problema. Y de eso dependerá también todo el análisis que tenga que hacer. ¿Sí? Veamos, aquí la única forma de llegar a saberlo es resolviendo problemas. Veamos otro problemita. Primero vamos a hacer unos sencillos y luego iremos poniendo las cosas interesantes. Mire este, me dicen, encuentre los puntos sobre la parábola y igual a x cuadrado que estén más cerca encuentre los puntos sobre la parábola y igual a x cuadrado que estén más cerca al punto 0,5. Y bien, ¿cómo resolvemos eso? Con mucho cuidado, dice. Estos programitas de optimización no están en el folleto de Moisés, se los voy a mandar de Purcell. Veamos, ¿de qué me hablan aquí?